Bien, bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por asistir a este webinar en el que vamos a intentar quitaros el susto del correo electrónico que os mandamos desde Tecnocim, que fue un poco salvaje, hubo gente que se asustó. Y es buena señal que esta gente, que la gente se asustara, porque es para asustarse. En el correo, para los que habéis entrado al webinar desde otra fuente, decíamos que en Tecnocim habíamos sufrido un ciberataque por valor de 100.000 euros. Es falso, no hemos sufrido ningún ciberataque, no hay comprometido, hasta donde sabemos, no hay comprometida la información ni de nosotros, ni de ningún cliente, ni de ningún proveedor, pero fuimos bastante prudentes en la cifra. Todos ya vamos viendo por las noticias o tenemos conocidos que han sufrido ataques. Yo personalmente tengo un amigo íntimo que le han robado 300.000 euros suplantándole a un proveedor, con lo cual cuando este amigo me comentó esta situación, yo lo primero que hice fue ponerme en contacto con Nacho Vadillo de Compite, y le dije, Nacho, tenemos que poner cartas en el asunto, esto no puede ser, tenemos que protegernos. Y además, aunque no sea mi negocio, sí que yo vivo de mis clientes y yo quiero que mis clientes al menos conozcan los riesgos a los que nos estamos todos expuestos hoy en día. Y no porque nadie nos tenga manía, sino porque simplemente estamos todos interconectados. Y este es el motivo de este webinar, la divulgación, que todos conozcamos a lo que nos exponemos. Entonces Nacho reunió a un super equipo de gente experta en la materia que hoy, de un modo bastante didáctico y conciso, nos van a poner al día sobre de qué es lo que estamos hablando. Entonces, el objetivo de hoy sería, bueno, esta agenda. Yo os hago una breve presentación. Soy bastante profano en la materia, por lo tanto, lo que yo diga no aporta excesivamente. Yo lo único que aporto es el miedo que tengo, ¿no?, ante esta situación. Luego entrará David Rouco, de Sunio, con su presentación del impacto del ciberriesgo y cómo actuar. David es abogado especializado en Derecho en Nuevas Tecnologías y nos va a aportar mucha luz sobre todo este mundo. A continuación, Patricia Fernández de Howden. David es de Sunio. Patricia Fernández de Howden nos hablará también de ciberriesgos y cómo son, pues, la gran amenaza que no podemos seguir obviando. Este título yo estoy al 100% de acuerdo. Patricia es suscriptora de Seguros Ciber. También va a estar 20 minutos contándonos y formándonos sobre toda esta situación. Y a continuación entrará Nacho de Compite, que es consultor en gerencia de riesgos y seguros, que va a hacer la conclusión y va a abrir un debate, pues, entre todos los presentes para que podamos, pues, compartir tanto inquietudes como potenciales soluciones. Yo, tan solo antes de darle paso a David, os voy a mostrar lo último que me ha sucedido, y esto sí que no es broma, esto es real. Como sabéis, o si no lo sabéis, en Tecnocim distribuimos el software TopSolid, y la semana pasada, el 16 de marzo, recibí este correo electrónico. Este correo electrónico, si os fijáis, viene de topsolid.com, o sea, están suplantando, ya os digo que es un correo de suplantación, están suplantando mi proveedor, sus correos también son con topsolid.com, y esta persona me estaba pidiendo la auditoría de las cuentas anuales, lo que TopSolid me había facturado a mí en 2020. Como ya no me fío ni de nadie, lo que hice automáticamente fue coger el teléfono, llamar a TopSolid. Oye, ¿esto que me están pidiendo, me lo estáis pidiendo vosotros de verdad? Y me dijeron que no.
que no sabían absolutamente nada de este correo electrónico. Hay alguna cosita que puede verse extraña. El logo no es exactamente este, bueno, es este, pero está como un poco deformado. Pero como piques, ya tienes problemas. Yo de correos de estos recibiré, no sé, unos 5 o 6 al año, con lo cual es una amenaza con la que tenemos que estar informados, protegidos y tenemos que tomarlo muy, muy en serio. Después de deciros eso, yo dejo de compartir la pantalla y me muteo y le paso a la presentación a David Rouco para que nos empiece a documentar sobre el aspecto. Muchas gracias. David, cuando quieras. Pues tengo la inhabilitación de Héctor de compartir pantalla. Ahora. Ya está seleccionado. Ahora sí. Vale. A ver. Vale. Uy. ¿La veis, verdad? La veis correctamente, entiendo. De momento no la vemos, David. ¿No? ¿Tienes dos pantallas? Ahora sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues vamos a ver si... Bien. Bueno, pues evidentemente, antes de nada, buenos días a todos y agradecer evidentemente a Tecnocim y a Compite, la organización de este webinar, y a poder contar con Sunion para ello, vamos, de un tema tan actual como puede ser el ciberriesgo, ¿no? Nosotros cuando planteamos esta webinar, lo que vemos es que la estructuramos en tres partes, ¿no? Tres partes que van determinadas en cuál es la materialización del riesgo que existe en el mercado a día de hoy, diferentes siniestros que se han dado lugar. Una segunda parte encaminada a cuál puede ser el coste que puede tener esta calificación de riesgos para una empresa y las implicaciones que puede tener. Y una tercera parte quizás dirigida a cuál debe ser la actuación que debemos realizar frente a incidentes de estas características, ¿no? Entonces, por principiar ya lo que sería con el objeto de la presentación, hemos empezado por lo que fue WannaCry, ¿no? Si estáis un poco al tanto de lo que es la ciberseguridad y el ciberriesgo en sí mismo, WannaCry fue un ciberataque realizado por un ransomware a nivel global en el año 2017, en mayo concretamente, los primeros 15 días de ese mayo del 17, que afectó a todo el mundo, ¿no? Fue a través de un ransomware, el WannaCryptor, que iba dirigido a bloquear archivos de las diferentes empresas, evidentemente a escala global. El coste de este ciberataque, como os podéis imaginar a día de hoy, es incalculable por el hecho de que no solo implica los costes de desencriptación de esos equipos, sino también la paralización de la actividad y cuál es la repercusión quizás reputacional que puede llevar a esas empresas, ¿no? ¿Por qué hemos decidido empezar por aquí? Porque quizás sea un punto de inflexión en lo que la connotación de este riesgo puede llevar a las empresas, ¿no? En el año 2015, la calificación que tenían los barómetros de riesgo de las aseguradoras y la preocupación que el ciberriesgo tenía para las empresas estaba calificado en un 5º puesto en todos los riesgos globales, ¿no? Por detrás incluso de riesgos regulatorios, riesgos medioambientales, cambios regulatorios, riesgos medioambientales, incidentes de explosión o interrupciones de actividad, ¿no? Pero es a raíz de esto, de la evolución que se sigue en la evolución social, de la informatización de la sociedad y ataques como estas características, que pasa en 2019 y 2020 ya a ser al principal riesgo, incluso por delante de, como decimos, de riesgos mucho más clásicos de las empresas, ¿no? Esta materialización del riesgo la hemos visto en diversos siniestros a lo largo de estos últimos años, ¿no? Ha sido muy sonado quizás el de la cadena SER, que ha implicado la paralización de la actividad de la emisora durante un periodo determinado, con todo lo que ello comporta, no solo a nivel reputacional, evidentemente, sino el coste económico de eso, que en este caso ha sido de varios millones de euros, ¿no?
Otro de los que tenemos que tener en cuenta también quizás sea el de Prosegur. El de Prosegur, ¿por qué? Porque Prosegur, tratándose de una empresa de seguridad que sea ciberatacada, evidencia un daño evidente no solo económico, sino reputacional como tal. Lo que ocurrió en el ciberataque de Prosegur fue que fue ciberatacada por un ransomware, bloqueó sus servidores, impedía las comunicaciones de los clientes con la compañía en cuanto a su servicio de alarmas y, evidentemente, la exposición más allá del ciberataque al riesgo que tiene la empresa de reclamaciones derivadas de terceros por esa mala ejecución, ¿vale? Entonces, evidentemente, vemos que la cuestión se materializa mucho y el riesgo está ahí, ¿no? Recientemente, hace 2 semanas, también hemos visto ataque a administraciones públicas, como puede ser el ataque al servicio público de empleo, ¿no? A través también de un ransomware que ha ido dirigido a encriptar o bloquear el funcionamiento normal del servicio público de empleo, con todo lo que implica socialmente. Gente que puede ver peligrar la prestación, puede ver peligrar el pago de prestaciones sociales. Todas estas características, pues, evidentemente, tienen un coste muy importante. Y a día de hoy, a principios de semana, teníamos en cuenta que el SEPE todavía no había salido de este ciberataque, ¿no? Dice que todavía existían determinados flecos o determinados protocolos que había que reorganizar o que había que ver cómo sigue. Por lo tanto, diríamos que todavía estarían en transcurso de ese ciberataque. El ransomware que ataca el SEPE es una variante del RYUK, es un ransomware que encripta los archivos de la administración en este caso y que en determinadas fases incluso puede llegar a robar datos. Por lo tanto, os podéis imaginar los datos que maneja una administración de estas características, lo que puede implicar un robo de datos en esta situación, ¿no? Pero lo cierto es que, evidentemente, que hemos dicho que empresas como el grupo Prisa, Prosegur, Everis, empresas muy grandes son atacadas. Esto no implica que empresas quizás pues, de otras características o que pueden ser como un volumen menor, pues tengan también esta exposición al riesgo, ¿no? 2 ejemplos claros son los que se figuran en este slide, ¿no? Un taller en Oporriño, cerca de Vigo, que fue atacado por un ransomware, también se encriptaron los archivos, en este caso se pagó a través de la mediación de un despacho de abogados el rescate, se pedía medio Bitcoin, esto fue en el año 2019, la cotización del Bitcoin evidentemente no era la que existe a día de hoy y el coste fue de unos 4.000 euros, ¿vale? No consideramos que, lo veremos después, sea la actuación más correcta, porque sí que es cierto que después puede haber una mayor exposición a esa extorsión y la continuación de ciberataques de estas características, ¿no? Y otro caso bastante ejemplificativo fue un caso parecido al que ha señalado Héctor al principio de su exposición, del Topsoli, el que sufre la farmacéutica Zendal, ¿no? Una farmacéutica que ha adquirido bastante notoriedad en el último año a raíz de sus actuaciones respecto de las vacunas junto con la gallega Farmamar respecto de la pandemia, ¿no? En el caso de Zendal, lo que ocurrió fue la suplantación del correo corporativo del CEO de la compañía, de forma que cuando el CEO enviaba un correo, este era suplantado, era interceptado por el ciberdelincuente y era redirigido al departamento de financiero a través, variando el contenido, y en ese contenido lo que se decía era háganse transferencias por este importe a determinadas cuentas, ¿no? Claro, el departamento de financiero, siendo un correo del CEO de la compañía, tampoco es que lo pensara mucho más en esas características. Como ha señalado Héctor, es fácil incluso picar en esas situaciones, ¿no? Y cuando se dan cuenta de todo lo que se ha hecho, resulta que habían ya desviado 9 millones de euros de la compañía Zendal, ¿no? Como vemos, son riesgos que implican unas cuantías muy elevadas, ¿no? Otro de los también, y este sí que lo hemos referido por la especial tramitación que ha llevado y lo que personalmente y jurídicamente puede ser una tramitación muy buena de lo que es un ciberincidente de estas características, ¿no? En el año 2019 la empresa Norsidro sufrió un ciberataque de ransomware por un ransomware denominado LockerGoga que encriptó los archivos de la compañía y paralizó la actividad. Norsidro, si no la conocéis, es la 4ª empresa a nivel mundial en el sector del aluminio, ¿no? Es una empresa noruega
que ya digo, tiene una facturación, pues evidentemente de miles de millones de euros, y os podéis imaginar lo que puede suponer la paralización de una actividad de una empresa de estas características durante una serie de días, ¿no? En los servidores de la compañía, o en los terminales de la compañía, lo que apareció fue esta nota que figura en el slide, rescate, en la que se ve perfectamente cuáles son las intenciones, o sea, una nota tipo habitual en estos casos de ransomware, que lo que se dice es que la compañía está encriptada, los archivos de la compañía están encriptados, que usted está sufriendo un ciberataque, sus archivos están bloqueados a través de algoritmos militares muy fuertes, una actuación de buena voluntad por parte de los ciberatacantes en las que se dice que se enviará un software para desencriptar una serie de archivos de cara a la buena voluntad del atacante, etcétera, etcétera. Y después la parte de la extorsión, a la parte de la advertencia, perdón, en la que se dice que no puede renombrar los archivos, que no resete el sistema porque sus archivos pueden sufrir daños. Y finalmente la parte de la extorsión, ¿no? Que en este caso era pues un pago en bitcoins que dependería de la diligencia del atacado en cuanto al contacto con el atacante, ¿no? En este caso es relevante porque NorthShidro lo que se puso a hacer con esto es trabajar, contactar con sus proveedores de servicios, tanto de informáticos como jurídicos como de otro tipo, es decir, esto es el problema que tengo, vamos a sentarnos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, se dan cuenta de que va a existir una paralización durante varios días de la actividad, se ponen a depurar los sistemas, no pagan el rescate y consiguen restablecer el transcurso, la actuación o la actividad de la compañía, ¿no? Por detrás de todo esto existe evidentemente un consorcio de seguros liderado por AIG Europe, que es la que va diciendo, bueno, estas son tus coberturas, evidentemente en consonancia con su equipo jurídico, van diciendo, bueno, pues hasta aquí podemos llegar, esto es lo que tenemos que hacer y todo esto, y consiguen salir, digamos, airosos del incidente sin tener que pagar el rescate y todo ello, y finalmente existe un coste de paralización de 45 millones que es asumido por las aseguradoras, ¿vale? Entonces, lo hemos puesto como ejemplo porque es bastante característico de lo que debe ser una buena actuación en este tipo de situaciones, ¿no? Lo que hemos señalado al principio de la exposición era que el ciberriesgo iba creciendo en esa escala desde el año 2015 hasta la actualidad. Como hemos visto, se materializa en este 2019-2020, calificándose como el primer riesgo a escala global en las empresas, ¿no? Y concretamente, este es figuramos ahí lo que sería el top de riesgos de España en el año 2020, ¿no? Vemos igualmente que la evolución de delitos desde el año 2011 se ha quintuplicado, evidentemente, por las implicaciones sociales y el aumento de la informatización en todos los servicios, ¿no? Y evidentemente lo hemos visto que se ha materializado en todo lo que hemos señalado hasta este momento, ¿no? Como en todo, a nadie se le escapa que la influencia de la pandemia ha tenido una connotación directa en este tipo de riesgos y en este tipo de actuaciones, ¿no? Los ciberataques han aumentado muchísimo desde el mes de marzo y el ramo de ciberriesgos del sector del seguro ha crecido también considerablemente. Si os recordáis, al principio de la pandemia, mes de marzo, mes de abril, incluso no solo empresas, sino también los propios gobiernos europeos cayeron en, digámoslo, fraudes derivados de compra de material sanitario en páginas que podrían ser mirrors o podrían ser proveedores que se anunciaban de formas fraudulentas o que resulta que se compraba el material y que después no venía con las homologaciones especificadas. Todo esto son calificaciones de siniestros o incidentes de ciber. Por lo tanto, tendrían encaje en esta cuestión y estos riesgos que estamos analizando, ¿no? Y lo cierto es que, ¿por qué se produce todo esto? Evidentemente, como sabréis, hemos pasado en el mes de marzo, del día 13 de marzo de 2020 a un lunes, día 16, de pasar de trabajar presencialmente en una empresa a tenerlo que hacer de forma telemática y de forma, en muchos casos, apresurada. Es cierto que no en todas las compañías o en todas las empresas se sufrió lo mismo, pero hay muchas que tuvieron que, digámoslo, implementar protocolos para que los que quizás no estaban correctamente preparadas, ¿no? Muchos trabajadores pasaron a trabajar en pues, ordenadores de casa, a través de wifi públicas, a través de wifi particulares, en conexiones de VPN quizás en muchas ocasiones, o mediante el acceso de terminales propios a los servicios propiamente corporativos.
acuerdo? Sin tener todas las características o todas las protecciones debidas. Evidentemente, esto aumenta muchísimo la influencia del ciberriesgo. Lo que vemos ahí, por ejemplo, en las escalas que se señalan, es un aumento exponencial muy grande, sobre todo el phishing y el ransomware, ¿vale? No me voy a meter en la calificación de los tipos de incidentes porque me consta que Patricia después lo tratará de una forma más amplia, ¿no? Lo cierto es que todo lo que hemos señalado hasta aquí, cuando pensamos en ciberseguridad, quizás a todos se nos viene la imagen, ya sea por un tema cinematográfico o lo que sea, de un hacker o un ciberdelincuente en la otra punta del mundo conectándose a través de la Deep Web, pasando por servidores de determinados países para perder el rastro o a través de programas de variación de IP, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no pensamos en la formación quizás de nuestros trabajadores o de la propia empresa o de los protocolos que nosotros tenemos internamente, ¿vale? Pongamos por caso un trabajador como puede ser cualquier otra persona, que quizás no tenga la formación correcta y al realizar un protocolo clica donde no es y borra parte del servidor de la compañía, con todo lo que ello comporta. Implicamos tratamiento de recuperación de datos, costes fijos importantes, todo ello, ¿no? O que, evidentemente, un correo que tiene que ser dirigido pues, al servicio de producción de la compañía, etcétera, etcétera, resulta que se redirige a una persona externa por cualquier cuestión y se filtran los modelos de una máquina que estaba para patentar o elementos similares, ¿vale? La cesión del know-how, por ejemplo, a un tercero o a un competidor directo. Todo esto va a implicar a la compañía unos gastos de litigación, unos gastos de aprovisionamientos, determinados gastos que evidentemente están ahí y que también tienen que ser calificados como siniestros o incidentes de estas características, ¿no? Por lo tanto, la ciberseguridad no es solo el protegerse ante ciberataques, sino la implementación de medidas también para la protección de la propia empresa respecto de riesgos que son inherentes a cualquier actividad, ¿no? Y dentro de esto, lo que nosotros advertimos, evidentemente en nuestro desempeño profesional, es que existen una serie de riesgos que son lo que denominamos como riesgos habituales o riesgos tradicionales, que a ninguna compañía se le ocurriría entrar al mercado sin evidentemente prever o sin evidentemente asegurar, ¿no? Pueden ser, imagino que todas las empresas, pues todos los compañeros de empresas que están aquí, pues su empresa tendrá un seguro o tendrá una prevención de riesgos laborales o tendrá a los trabajadores asegurados o todo ello. Pero es cierto que todas las empresas funcionan con correo electrónico. Es como el caso que ha señalado ahora mismo Héctor de Topsol, ¿vale? Y quizás no todas tengan unos protocolos implementados en cuanto a ciberriesgos, ciberseguridad o incluso la contratación de pólizas de tipo ciber, ¿no? Y evidentemente vemos que los siniestros son tanto o mayores que los que pueden ocurrir en esos que podemos calificar riesgos tradicionales, ¿no? Por lo tanto, evidentemente es una cuestión importante a tener en cuenta y es una cuestión que puede implicar un coste muy elevado a las empresas a día de hoy, ¿no? Por poner un ejemplo claro, todas las empresas tienen trabajadores y todas las empresas a día de hoy funcionan con correo electrónico, evidentemente, ¿vale? Entonces, por establecer una comparación, un siniestro de carácter laboral, un accidente laboral, por ejemplo, o una incapacidad o cualquier cosa de otro tipo de carácter laboral hacia un trabajador, tiene un coste medio de unos 20.000 euros aproximadamente, ¿vale? Evidentemente esto es una media. Pero la media de un incidente de tipo ciber puede llegar a los 50.000. Es decir, el primer riesgo, un accidente laboral, seguramente esté asegurado en todo el mundo, en todas las empresas, también ya sea una póliza de responsabilidad civil patronal, ya sea la propia aseguramiento, prevención de los trabajadores, pólizas convenio y demás, pero seguramente el incidente de tipo ciber no exista esa connotación o esa voluntad o ese aseguramiento tan claro o esa previsión en cuanto a este tipo de incidentes, ¿no? Y vemos que la disparidad económica es muy grande, a pesar de, como hemos señalado, existen incidentes de carácter millonario como los que hemos referido al principio de la exposición, ¿no? Y la tercera parte que nosotros consideramos en nuestra exposición sería el cómo actuar, ¿no? Para hacerlo un poco breve y todo ello. El cómo actuar
implica cuáles serían las dos partes o de las dos connotaciones que nosotros entendemos de cómo se puede actuar frente a un ciberincidente o frente a un siniestro de carácter ciber, en este caso. Diferenciamos dos partes. Una fase que sería una fase activa, una fase proactiva frente al riesgo, ¿vale? Es decir, esa fase de prevención de cómo nos protegemos, cómo establecemos protocolos, cuáles serían el análisis que tenemos que hacer y las políticas que tenemos que implementar para que la calificación de este tipo de incidentes no se lleguen a producir. Y una segunda fase, que sería la fase reactiva, es decir, una vez que ocurre el incidente, una vez que ocurre el riesgo y se materializa, ¿cuál debe ser la actuación de la empresa para salir de la forma más airosa posible de este incidente y que esto no se tenga que traducir en un perjuicio mayor de cara a la actividad de la compañía, ¿no? En esa primera fase activa, ¿vale? Hablaríamos de 6 fases diferenciadas, una primera que iría dirigida a cuál sería la comprensión de la actividad, es decir, ser consciente la propia empresa de los protocolos que realiza, de cómo se realizan, cuál es la operativa, cuál es la exposición de riesgos que puede tener, cómo ejecuta esas operaciones telemáticas o cuál es la cadencia con las que las realiza, evidentemente, más allá del correo electrónico, que evidentemente será diario. Una segunda fase que sería el análisis de los sistemas informáticos, ya sea bien mediante empresas que incluso se dedican a realizar ataques de carácter controlado a la propia empresa para decirle, mira, aquí están los puntos débiles, quizás aquí hay que poner un doble firewall, aquí hay que conectarse a través de una VPN, cosas que evidentemente parecen que encajan o parece que son muy de cajón, pero que no están previstas en muchas situaciones, ¿no? Una tercera situación que sería la implementación de los protocolos de prevención, es decir, no tanto la parte física, la protección de los terminales, la protección de cuál sería la operativa de la compañía, sino la definición de políticas también hacia los trabajadores o políticas corporativas de cómo se tiene que actuar ante un ciberincidente o un ciberataque, ¿vale? Fue muy sonado, por ejemplo, el caso de Telefónica, llamativo al menos, cuando fue ciberatacada, que a todos los trabajadores se les avisó, se les envió una circular y se les dijo que no se podían conectar a través de la wifi de la compañía, que tenían que parar todas las operaciones de carácter telemático, que tenían que apagar los equipos y cesar cualquier tipo de actividad, ¿no? Es decir, esto con el fin de controlar cuál va a ser el alcance de ese ciberataque que está sufriendo en un momento determinado la compañía, que se puede extender durante una serie de días y que evidentemente no se expanda y no se salga de los protocolos de actuación y no lleve a la compañía a una exposición del riesgo todavía mayor a la que está siendo, ¿vale? Derivada del ciberataque. Una cuarta indicación que sería la formación del personal en materia de ciberriesgo, ¿no? ¿Por qué? Ya hemos señalado antes que la actuación de los trabajadores es una puerta directa quizás al corazón de la compañía. Cualquier trabajador que tenga un correo, como señalaba, es muy llamativo el ejemplo que señalaba Héctor al principio de la exposición, cualquier trabajador que le llegue un correo de estas características y que quizás no tenga la diligencia de preguntar o revisarlo y clique directamente en un enlace que aparezca, ¿vale?, puede dar acceso al servidor de la compañía y a la exposición a un ciberataque. Por ello, la formación de trabajadores en materia de ciberriesgos es un elemento de protección lo suficientemente amplio como para tener en cuenta en esta primera fase activa, ¿no?, derivada del riesgo. La protección de datos, ¿por qué? Si estáis un poco al día en cuanto a materia de protección de datos, las sanciones que prevé la Agencia Española de Protección de Datos en materia de posesión de datos a terceros, pérdida de datos y todo ello, pues son muy cuantiosas. Por ejemplo, si habéis visto estos últimos días en prensa, Vodafone ha tenido una multa de 8 millones de euros derivados de un incumplimiento en materia regulatoria de protección de datos, ¿no? Por lo tanto, vemos que son cuantías muy elevadas. Y finalmente, lo que hablaríamos sería, como cualquier fase activa, de un aseguramiento. ¿Un aseguramiento por qué? Porque evidentemente, como cualquier riesgo, todos los sistemas de prevención que podamos exponer quizás no sean suficientes para que no se materialice ese riesgo en la compañía, ¿no? Esto sería lo que nosotros consideramos las 6 fases que podemos determinar
en esa fase de prevención, en esa fase activa frente al riesgo, ¿no? La segunda parte sería una actuación reactiva frente al siniestro. Es decir, una vez que el riesgo se materializa, tenemos el incidente en la compañía, ¿cómo tenemos que actuar para que la compañía no sufra daños o salga lo más indemne posible de esa situación, ¿no? Es llamativo, como señalaba antes, el ejemplo de Norsk, que lo consideramos como una actuación muy diligente en cómo se debe hacer, cómo se debe tener en cuenta o actuar o responder ante un ciberataque de estas características, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo primero que tendríamos que identificar sería la causa que da lugar a este ciberataque o este daño propio, al ciberincidente como tal. Es decir, bien mediante el análisis mediante el análisis externo a través de una especial. ¿Qué es lo que está pasando en la compañía? ¿Se trata de un daño propio mío? ¿Se trata de un ciberataque que me están atacando? ¿Por qué no se funciona correctamente? En el caso del ciberataque es posible que se vea de forma muy clara, ¿vale? Pero quizás en el daño propio, cuando faltan o se borran una serie de archivos, quizás no se sabe cuál ha sido la causa o cómo se ha llegado a ese punto, ¿no? La segunda parte sería el conocimiento y la valoración de esos datos. Una vez que sabemos de dónde procede ese ciberataque, esa ciberincidencia o ese daño propio, ¿cuál es la exposición que tiene la compañía de forma económica? Es decir, esto va a implicar una paralización de la actividad, va a implicar que yo tenga que echar mano de un proveedor de servicios para recuperar datos porque son datos corruptos y los necesito, me va a implicar que tengo que presentarme a litigar porque se ha cedido un know-how y hay una empresa que está patentando un producto que es mío. Esto todo es importante que la compañía tenga una constancia directa, una conciencia directa de cuál va a ser y cómo va a ser, para que se haga una idea de qué va a implicar y poder aprovisionarse de la mejor forma posible, ¿no? Una tercera fase que sería ya el análisis jurídico de lo que ha ocurrido, el análisis jurídico del daño. ¿Y ello por qué? Porque puede haber la construcción jurídica de la relación puede ser muy diferente. Es decir, no es lo mismo que yo solicite a una empresa proveedora de servicios que me venga a reparar el servidor y que en esa actuación se me cargue en el servidor, por ejemplo, cuando yo sé directamente, es un siniestro de carácter, un incidente de daño propio de carácter ciber. Voy a tener que echar mano de una recuperación de datos, pero evidentemente puedo desplazar esa reclamación hacia un tercero. O bien, en el caso de un ciberataque, ver cómo se tiene que tramitar. Vuelvo a poner el ejemplo de Norsk de cómo podríamos ir a esa situación, ¿no? También es importante, como ocurrió en ese caso, la determinación de saber de primer momento si el seguro que yo tengo, la póliza ciber que me está cubriendo o el seguro de la actividad que yo tengo, me va a hacer frente a esos daños. Es decir, si voy a tener cobertura. ¿Para qué? Pues para, evidentemente, bien dotar una reserva o bien intentar ver cómo lo salvamos de la mejor forma posible, ¿no? Y finalmente sería la defensa jurídica frente a reclamaciones derivadas del siniestro, ¿no? Frente a reclamaciones como pueden ser las sanciones que puedan venir derivadas de la Agencia Española de Protección de Datos o reclamaciones de tercero. En este caso, por ejemplo, retomamos el ejemplo que habíamos puesto de Prosegur, de que paralizada la actividad de la compañía y interrumpida la comunicación con los clientes, puede resultar que esos clientes tengan un robo, que esa alarma no funcione y que evidentemente se nos reclama a nosotros. Imaginaos que en este caso Prosegur, por ejemplo, gestiona las alarmas del grupo Inditex en muchas ocasiones, ¿vale? En muchos países. Entonces, imaginaros robos que se puedan sufrir en esas características y el daño que pueda haber si no existe una comunicación directa con la compañía. Evidentemente es un ejemplo, ¿vale? Pero esa exposición al riesgo, a litigios que pueda sufrir la empresa derivados de un riesgo ciber más allá de lo que serían paralizaciones de actividad, daño propio y etcétera, ¿vale? Y finalmente los incumplimientos contractuales. Los incumplimientos contractuales en el sentido de si yo, relacionado también con las reclamaciones a terceros, si yo estoy sufriendo un ciberataque, resulta que tengo paralizada la actividad y quizás no pueda salir mi producto y me haga llegar a un incumplimiento. Es cierto que es una causa sorpresiva, ciertamente, pero también tengo la exposición a esa reclamación. En este caso, habíamos señalado uno de los ejemplos al principio, el ataque que sufre el grupo, la filial del grupo de PSA, logística del grupo. Entonces,
todo esto puede repercutir incluso en otras empresas de las que yo soy proveedor y que evidentemente dependen de una serie de servicios por mi parte. Y evidentemente derivarme a una exposición de riesgos, ya sea de carácter litigioso, ya sea de carácter reputacional o ya sea de carácter de renovación de este tipo de contratos, ¿no? Entonces, estas serían las dos fases que nosotros entenderíamos que corresponde en cuanto a la actuación frente a un siniestro de estas características. Yo, dicho esto, pues hasta aquí os podría decir, independientemente que quede a vuestra disposición el turno de ruegos y preguntas para cualquier aclaración o ampliación de lo que sea necesario, evidentemente. Y creo que cedería la palabra ya a Patricia, en todo caso. Muchas gracias, David. Patricia, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, soy Patricia de Ciberriesgos de Howden y en primer lugar agradecer la invitación a participar en la webinar tanto a Tecnocim como a Compite. Os voy a compartir pantalla, un segundito. No sé si lo estáis viendo. Bueno, es que un segundito. ¿Veis la pantalla? Sí, sí que lo vemos, Patricia. Sí, vale, perfecto. Pues un segundito, que es que se me ha quedado bloqueado. Vale, perfecto. Bueno, las reglas del juego en los últimos años han cambiado y todavía nos cuesta mucho adaptarnos a un entorno cada vez más digital y entender los riesgos que esto conlleva. Ninguna empresa a día de hoy se plantea no tener una póliza de daños materiales para estar protegidos en caso de un incendio o de un robo o tener una póliza de responsabilidad civil. Y todavía son pocas las empresas que protegen el riesgo más importante que tienen, que son sus sistemas y sus datos. Según un barómetro de riesgos que elabora anualmente una de las mayores aseguradoras a nivel mundial, el principal riesgo o la principal amenaza a la que se enfrentan hoy en día las empresas son los incidentes cibernéticos, seguidos de la interrupción de negocio que está directamente relacionada con un ciberataque. Y a pesar de esto, como decía anteriormente, todavía las empresas no ven el riesgo que existe y se escudan en decir que quizá pues, su empresa no es lo suficientemente atractiva como para ser atacada, cuando la realidad es que en España la mayor parte de los ataques no son dirigidos. Es decir, hay un hacker que busca una vulnerabilidad concreta y si la empresa, si cualquier empresa la tiene, puede ser víctima de un ataque. Yo voy a repasar brevemente los tipos de ataques más comunes a los que nos enfrentamos para ir analizándolos poco a poco. El primero de ellos es el malware. Dentro de un malware están, como veis en la diapositiva, tanto virus, troyanos, el más famoso y que está más en la actualidad, que es el ransomware. Y este tipo de ataque lo que busca es perdón, lo que busca es una vulnerabilidad en el sistema, tan fácil como cuando un usuario hace clic en un enlace a través de un archivo que le pueda llegar en un correo malicioso. De esa forma, clicando en el enlace sin saberlo, está instalando el malware en su dispositivo y con esto hacer que se propague al resto de la red. Otro tipo de ataque es el tipo de ingeniería social, que en este caso tiene como objetivo tomar el control de un equipo, extraer información o instalar archivos y se suele combinar con el malware. Por ejemplo, supongo que todos lo habéis visto, pero que es un ejemplo que es bastante
bastante común es un correo electrónico que manda a correos en el que te dicen que tienes un burofax y la gente clica en el enlace creyendo que realmente ha podido recibir cualquier tipo de burofax y lo que te hace en ese momento que clicas en el enlace es secuestrarte toda la información que hay en tu dispositivo. Por otro lado está el ataque man in the middle. En este caso, un atacante intercepta una comunicación entre dos partes y se inserta en el medio. Y a partir de ahí el ciberatacante puede robar toda la información que quiera, manipular los datos. Por ejemplo, se mete entre yo, que soy la directora financiera de una empresa, envío un correo a un proveedor juntándole una factura y un número de cuenta para que nos hagan un paquete, el hack meterse en medio manipulando esos datos, como decía, y modificando el número de cuenta que yo estoy facilitando a mi proveedor, poniendo su número de cuenta y de esta forma robarnos esa transacción. Por otro lado está la denegación de servicio. En este caso lo que se busca es saturar a los sistemas, saturar los recursos, impidiendo que den respuesta a solicitudes de servicio. Por ejemplo, en el año 2016, los servidores de DIN que dan soporte a empresas como Twitter, Spotify, Amazon, Netflix, entre otros, consiguieron tumbarlos lanzándoles una cantidad ingente de solicitudes de servicio y vemos que no solo son empresas pequeñitas las que pueden sufrir cualquier tipo de ataque, o sea, empresas tan potentes como Netflix o Amazon que tienen una ciberseguridad muy fuerte, muy estudiada y muy trabajada pueden ser perfectamente susceptibles de ser atacadas. Y otro de los ataques de los que nos hemos querido referir son las aplicaciones web. Este tipo de ataques se aprovecha de las vulnerabilidades que puede existir en las aplicaciones web internas que tenga una empresa o en portales que puedan tener con sus proveedores o sus clientes. Muchas veces a nosotros en nuestro departamento nos preguntan nos preguntan por cifras, quieren saber cuántas empresas son atacadas, si realmente es algo tan común. Y la respuesta es que sí. En el año 2019 aproximadamente un 40% de empresas españolas habían sido víctimas de un ataque y esta cifra aumentó considerablemente durante el año 2020 gracias a la pandemia. Las empresas durante el confinamiento tuvieron que adaptarse forzosamente al teletrabajo en tiempo récord y hubo, como es normal, muchos fallos de seguridad porque no estaban preparadas para ello. Y recientemente ha salido un estudio en el que se ha contado con responsables de los departamentos de seguridad y de informática de empresas españolas y las conclusiones es que el 87% de empresas españolas han sufrido algún tipo de ataque en los últimos 12 meses y el 53% de ellas registró múltiples incidentes de seguridad. Entonces, como vemos, la cifra es importante. También hay que decir que un 43% de estos ataques en España se dirigen a pymes y que 6 de cada 10 pymes que fueron atacadas en su momento, en el plazo de 6 meses aproximadamente, tuvieron que cerrar su negocio porque no fueron capaces de recuperarse de las pérdidas que esto supuso. Otra de las preguntas que nos hacen es si merece la pena invertir en un seguro de ciberriesgos. La respuesta es sí. Como ves en la slide, un coste medio de un incidente, evidentemente esto siempre va a variar del tipo de ataque que haya sufrido la empresa, pero por ponernos en unos términos medios puede variar entre los 30.000 y los 50.000 euros, cuando el coste medio del seguro
lo mismo, variará en función de varios factores, pero puede estar entre los 500 y los 4.000 euros. Entonces, la conclusión en este caso es que un incidente medio en una pyme supone la prima anual de casi 18 años. O sea, es decir, que por muy poco dinero tú tienes tu negocio muy, muy protegido y en caso de que tengas un incidente te va a responder y te va a salvar de un problema importante. Y yo voy a cerrar mi intervención explicando un poco qué incluye este seguro. Normalmente todas las pólizas de ciberriesgos se ocupan de cuatro partes. La primera de ellas es contar con un equipo de respuesta en caso de incidente. Este tipo de respuesta, cuando has sido atacado o cuando sospechas que has podido ser atacado, te pone a tu disposición un equipo de respuesta durante los 24 horas al día, durante los 7 días de la semana, para que te ayude en un primer momento a investigar si realmente has sido víctima de, como decía, de un ataque y las primeras medidas que tienes que poner en marcha. Luego, por otro lado, te va a ayudar a volver a la normalidad. Si a ti te han tirado los sistemas, si te han destruido datos, te van a ayudar a recuperarlo y a poder seguir trabajando con normalidad. Otra de las partes de las que se ocupa una póliza de ciberriesgos es a los daños propios que hayas podido sufrir, desde el beneficio que has perdido por una paralización de tu actividad, como otra serie de daños, como por ejemplo pueden ser, pues como decía antes, la restauración de los sistemas, recuperar los datos, costes en materia de relaciones públicas para notificar a los afectados que sus datos han podido ser expuestos, etc. Por otro lado, te protege de posibles reclamaciones de afectados. Si has sufrido una brecha de seguridad y los datos de tus clientes han sido expuestos y pueden estar circulando por la Deep Web, esto evidentemente puede traer consecuencias legales y puede llegar reclamaciones de terceros o bien del órgano regulador de protección de datos. Y en cualquier caso, el seguro te va a proteger y te va a ayudar en este aspecto. Y por último, desde Howden y al final, que es lo que intentamos, es siempre asesorar al cliente de la mejor forma posible. Entendemos que es muy complicado hoy en día porque, como decía antes, no se tiene tanta conciencia de lo que supone hoy en día un riesgo como es una amenaza digital, pero es importante que entendamos que el riesgo está ahí, que hay que aprender a convivir con él y hay que estar lo más protegidos posible y de la mejor forma y entender qué es lo que se tiene, entender en qué consiste el seguro, cómo te puede ayudar y cómo en caso de ser atacado, porque que tú tengas un seguro no te exime de ser víctima de un ataque, pero cómo esto te va a poder ayudar y vas a poder seguir con tu negocio como antes del ataque. Y por mi parte no tengo mucho más que decir. Como decía antes David, si tenéis cualquier pregunta, en la parte de preguntas estaré encantada de solucionarosla. Muchas gracias, Patricia. Nacho. Buenos días. A por ello. Buenos días. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Patricia, David. Vamos ya justos de hora con esto de las webinars que tan de moda se han puesto. Creo que por educación tenemos que cumplir los horarios de todo el mundo. Yo creo que ha venido muy bien ya todas las explicaciones realizadas en un entorno tan industrial como el que estamos ahora en el ámbito de Tecnocim, donde todos nuestros compañeros son de empresas. También hay que destacar que la ciberseguridad es necesaria para securizar los sistemas OT, ¿no? También tenemos exposición de problemas en nuestras máquinas que pueden ser saboteadas, pueden manipularnos los programas de mecanizado, nos pueden hacer determinados daños más de ámbito industrial
que de ámbito TIC, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esto es algo que es una realidad, ¿no? A mí me gustaría resaltar una noticia que se publicó ayer del jefe de la Unidad de Delitos Informáticos de la Ertzaintza, ¿no? Que nos dijo que si los responsables de las empresas conocían los riesgos a los que están sometidos, invertirían más en ciberseguridad. Invertir más en ciberseguridad no solamente es positivo el asegurarte desde un punto de vista de tener una garantía, como bien ha dicho Patricia, a un precio bastante asequible. No solamente se trata de eso, sino se trata también de tener unos protocolos robustos, unos protocolos que son muy de sentido común, pero que tradicionalmente todos, de alguna manera u otra, pues los estamos, bueno, no los cumplimos, como es el tema de cambiar habitualmente las contraseñas, tener actualizadas tus licencias, a ser posible, algo que se está poniendo muy de moda, tener doble autentificación. En fin, yo creo que el problema fundamental también viene del usuario. La conexión es obvia, los seguros y los riesgos que tenemos tradicionales ya han pasado a un segundo plano. Esto es una realidad. Muchos de nuestros clientes, como bien ha dicho Patricia, nos suelen preguntar, ¿y esto es real? ¿Esto a mí no me va a pasar? Es cierto que está ocurriendo todos los días. Es cierto que a ninguno de nosotros nos van a venir a atacar directamente, pero sí que es verdad que como tenemos debilidades, continuamente estamos expuestos, ¿no? Si nos vienen a atacar directamente porque quieren hacerlo, nos van a fastidiar. No hay solución. A no ser que tengas un servicio SOC que te estén monitorizando continuamente y te den una respuesta al margen de la que tengas tú con tus administradores de sistemas, es prácticamente imposible que no te puedan hacer un daño. Pero, sin embargo, en España, la realidad de los siniestros que existen y de los riesgos ciber son precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos debilidades en nuestros sistemas, en nuestras organizaciones, y esas debilidades hay determinados mafias o empresas de todo tipo o estados que están haciendo de forma perversa daño continuamente, ¿no? Yo no quiero extenderme más, quiero daros las gracias. Tenemos preparadas unas cuantas preguntas, pero bueno, yo creo que estamos ya fuera de hora y bueno, no sé, Héctor, yo creo que ha sido interesante, yo creo que conviene mucho enfatizar en este aspecto, hacer mucha docencia y bueno, ahí tenéis mi correo electrónico, el móvil, para si... Perdón, hay un error en el móvil, acaba en 468, perdón. Y... Solucionado. Arreglado. Bueno. Y nada más. Yo creo que muchas gracias por atendernos, muchas gracias por compartir y no dejemos esto de mano de verdad porque es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Lo que tú has contado de tu correo electrónico, lo que a nosotros en Compite nos ha pasado en multitud de ocasiones porque no podemos tener con denegación de acceso a nuestra web. Hemos tenido muchas ocasiones y no nos para la actividad porque no interactuamos con nuestros clientes con la web, pero sí nos perjudica, nos enturbia desde el punto de vista del blog, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y muchas veces pues yo no he podido subir contenidos porque me han hecho una denegación de acceso, hasta que al final he contratado a una empresa que me está llevando de forma monitorizada la web, me hacen mis copias de seguridad, etcétera, etcétera, y me mantiene el WordPress, que es la plataforma donde yo tengo la web, permanentemente actualizado. De esa manera, pues tengo una cierta seguridad, ¿no? En fin, esto es una realidad. Eso es lo que yo... Nacho, en línea con lo que tú comentas, tienes toda la razón, porque tienes siniestros desde los más llamativos hasta siniestros que son una molestia. Yo, del mismo modo que a ti te paralizaban la web, yo la tenía llena de símbolos chinos. Y tú buscabas Tecnocim en Google y la descripción de mis páginas estaba en, bueno, no sé, chino o no conozco, japonés o lo que fuere, ¿no? Bueno, limpiar eso no son 100.000 euros, pero sí que son, primero, el daño de imagen, ¿no? Y luego igual son 2.000 euros o 1.500 de alguien que te lo limpie, porque la imagen que estás dando pues es bastante penosa, ¿no? Bueno, sí, es que además, perdón, sí, es que en muchos casos además no solo es una cuestión económica, también es un daño reputacional. Es cómo te afecta a tu imagen de marca que tu empresa sea atacada y que en este caso
va ligado un poco el daño de imagen porque van a buscar Tecnocim y no encuentran la web o porque la web está en otro idioma, aparte de que luego tienes que volver a modificarla y a ponerlo como estaba anteriormente. Entonces es un daño doble y que muchas veces, que te digo, no, o sea, la gente solo ve el daño que se hace si hablamos en términos económicos y que va mucho más allá de eso, que no solo es una cuestión económica. Y en línea con lo que dices, lo que también nos sucedió, porque yo estoy dentro de ese 43% de pymes atacadas, por desgracia, es que yo tenía la web alojada en la nube en un servidor alemán y como estaba recibiendo ataques, el servidor alemán, ni corto ni perezoso, me cortó mi acceso a mi servidor en la nube, con lo cual me quedé sin web. Entonces, yo estaba a punto de sacar la nueva web y digo, bueno, pues ya me espero. Va, pongo ahí una pantalla en construcción y me espero. Pero como el día a día es así de terrible, pues ese ya me espero se tradució en 3 o 4 meses sin página web. Entonces yo o un comercial mío, visitábamos a un cliente, posible cliente, este posible cliente, como yo también haría, se conecta a internet para ver Tecnocim quién son y qué tal. Oye, que la web está en construcción. Ahora, explícale, bueno, lo que tú decías. Eso cómo lo valoras económicamente, con una venta perdida, bueno. Héctor, en efecto te das cuenta de que tienes un problema cuando de repente te dice alguien que estás en una lista oscura, claro, en un lugar no seguro, y tu dominio, en mi caso mi dominio Compite, pues como he sido más o menos saboteado, me va a enviar cualquier persona un correo a mí y si tiene unas determinadas tecnologías que le impiden llegar a un sitio correcto, pues no llega directamente. Entonces estás perdiendo una comunicación. O te van directamente tu correo al no deseado de tu cliente, en fin. Mil cosas que para eso están los expertos. Yo no me voy a considerar experto ni mucho menos en esto, ni quiero serlo, porque para eso están, como bien digo. Pero desde el punto de vista de la gerencia de riesgos, desde luego tenemos que no solamente a lo mejor tener una buena cobertura de seguros, sino implementar unos protocolos en nuestras organizaciones de obligado cumplimiento y que esos protocolos además se supervisen y se haga un seguimiento compliance, si me permitís la expresión, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? De cambiar las contraseñas, de tener actualizadas tus licencias, de tener dobles autentificaciones, en fin. Esto es muy importante, ¿no? Y que la gente sepa que obviamente hay que tener cuidado con determinados correos que te entran que son sospechosos. Yo por acabar, si me permitís, todas las mañanas cuando me levanto y estoy desayunando, que ya no me afeito, pero antes me afeitaba, escucho siempre la radio. Y yo no sé si os habéis dado cuenta que la radio, me da igual, en la SER o la quien fuere, siempre suelen meter a esas horas una cuña de amenazas que están diciendo las fuerzas de seguridad. Todos los días, ¿eh? Todos los días avisan, oye, se han detectado que están haciendo una suplantación de identidad en la Caixa. O sea, no lo sé, me lo estoy inventando, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta, pero me ha venido a la cabeza cuando estaba escuchando la ponencia de David y eso algo quiere decir, ¿no? Totalmente. Yo, como decías, estamos fuera de tiempo, entonces yo lo que sí que invito a toda la gente que se ha conectado a que si nos quieren realizar una pregunta, ya yo creo que nosotros 4 fuera de tiempo podemos estar, damos por finalizado, por si alguien quiere hacernos preguntas, nos quedamos aquí un rato para responderlas sin ningún tipo de compromiso. Entonces, quien lo desee, que abra el micro y se presente y nos pregunte, y si nadie se anima, pues sí que podemos cerrar ya el webinar. Bueno, quien quiera consultar en privado. También, ya, por supuesto. Diríamos que el enlace eres tú, Nacho. Encantado. Vale. Perfecto. Sí, por supuesto. Muchas gracias. En fin, mundo de los riesgos tecnológicos. Asunto controvertido, pero necesario. No podemos vivir sin esto. Muchas gracias, Héctor. Venga, pues, muchas gracias. Vosotros. Venga, un saludo. Muchas gracias por la exposición. Gracias. Aún estoy más acojonado, o sea que bien. Patricia, David, encantado. Gracias. Hasta luego. Adiós, un saludo. Adiós.